Bueno, vamos a hablar sobre el clima físico, esta vez ya no sobre el clima moral ni político, y lo vamos a hacer con un especialista, como es el doctor Jonathan Cárdenas, meteorólogo formado en la Universidad Agraria, donde enseña, de la misma manera que enseña también en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú, porque si hay una institución militar que depende del clima y que necesita conocer con mucha precisión lo que puede variar cada 100 kilómetros, es la Fuerza Aérea, porque volar en el espacio tiene riesgos para los que no están bien informados, en vista de la velocidad que esos vehículos aéreos tienen. Señor Cárdenas, digamos, modestamente más cerca de la Tierra que nuestros jets militares, ¿qué está pasando en la costa central? Porque de pronto, después de haber tenido unos días calurosos excesivamente para un mes de septiembre, hemos amanecido sucesivamente con lloviznas relativamente considerables para lo poco que llueve en la costa central, con una humedad acentuada y con temperaturas que han caído bastante. ¿Qué ha pasado? Exacto. Bueno, primero estamos todavía en el marco de un niño costero que empezó en febrero y seguimos teniendo esta condición a lo largo de nuestra costa. Y lo que estamos viviendo es una condición de tiempo, no de clima. El clima estamos hablando de meses, ¿no? Entonces, climáticamente estamos en una condición cálida con un niño. Con un pequeño paréntesis en la costa central, lluvioso y frío. Exacto, con un paréntesis. Pero no solamente la costa central, sino en general, desde la costa sur hasta la parte central se está notando un enfriamiento, ¿no? Pero todavía... No en el norte. En el norte es mucho menor el efecto y esto se debe básicamente al potenciamiento de un sistema de alta presión que le llamamos el anticiclón del Pacífico Sur, que ha salido creo que ya en todos los medios como el culpable de esta condición de mucha cobertura nubosa, mayor humedad y la presencia de lloviznas, ¿no? Ahora, características, digamos. En un concepto importante que es la presión que ha subido. Bueno. Exacto. Y yo he escuchado una crítica que se ha venido formulando a algunos científicos que toman en cuenta las temperaturas, pero no la presión, y hacen previsiones en base solamente a uno de esos factores, temperaturas, y no la presión. Pero es una crítica que ha venido mucho de Australia, me parece que es un continente en sí que toma mucho en cuenta la presión. Es un país que tiene un sistema científico mucho más desarrollado que el nuestro. Explíquenos, por favor, cuál es el papel de la presión y si hemos cometido errores en la previsión de lo que nos espera a fin de año. A ver, lo que pasa es que en el Buró te refieres al Buró de Meteorología de Australia, y que tiene, digamos, para definir o para establecer la presencia de un niño, unas condicionantes. Entre esas condicionantes tiene que ver parte atmosférica y parte oceánica. La parte oceánica es que esté el mar anómalamente cálido, ¿no? Entonces eso se cumple. Pero la parte atmosférica se ve por la diferencia de presiones. La diferencia de presiones... ¿Qué es la presión? Para alguien que no ha estudiado como usted, no conoce los conceptos de la física, ¿qué significa la presión? La presión atmosférica es el peso que tiene la columna de atmósfera. Si estás muy alto, por ejemplo, en la Sierra del Perú, a más de 5.000 metros, entonces la columna de atmósfera es más pequeña y pesa menos, tienes menos presión. Hay menos presión. Menos presión. Y cuando estás a nivel del mar, la columna atmosférica es mucho más grande, tiene mayor peso, entonces tú tienes un sistema de alta presión, ¿no? Eso es, digamos, en sencillo cómo podemos... ¿Cuánto puede oscilar? ¿De qué órdenes estamos hablando de oscilación entre la costa y la Sierra Alta? Sí, ahí sí son más o menos 500 milibares, que es la unidad con la que se mide. El VAR famoso, ¿no? 500 milibares para la... la diferencia entre los 5.000 metros y la superficie, ¿no? En superficie estaríamos más o menos en 1.000 milibares y a 5.000 metros en 500 milibares, para hacerlo... Del simple al doble. Así. El doble en la costa. Pero lo que estábamos hablando con el tema de la presión y el fenómeno del niño, todo se mide a nivel del mar. A nivel del mar tienes zonas con alta presión y zonas con baja presión. ¿Por qué hay variación si esto depende de la altura respecto al mar? Uno de los componentes y el más fácil de entender es por altura. Gracias por la facilidad. Pero
al mismo nivel, lo que ahí depende ya mucho de cómo están la distribución de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, las zonas con alta presión suelen ser zonas frías, ¿no? Y las zonas con baja presión, por ejemplo en el Caribe, cuando se forman las tormentas, son zonas de baja presión y suelen estar asociadas a superficies muy cálidas. Y el resultado, ¿no? Usted que integra la temperatura con la presión, ¿qué previsión le parece la más razonable para fines de año? Porque nos ha dicho ahora que estamos en un niño costero. Estamos relativamente moderado por ahora, ¿no? No, en realidad estamos muy fuerte y hemos bajado. Pero se dice que de pronto ha regresado el frío, que es lo propio de esta época. Exacto. Entonces, hemos estado en un nivel de muy fuerte, agosto. Y en lo que ha empezado septiembre, debido justamente al potenciamiento, ha pasado a ser fuerte. De muy fuerte a fuerte. Ya. Entonces, ¿ha descendido? Sí, ha descendido, pero todavía mantenemos niveles de calentamiento muy grandes. Ya. Eso hay que tenerlo claro. Pese a este paréntesis frío y húmedo y lluvioso, usted sigue postulando que estamos ante la eventualidad de que reaparezca el calor antes de la época. En realidad sí, este fin de semana es muy probable que tengamos brillo solar y alcancemos las temperaturas que hemos estado teniendo. ¿Veintitantos? Exacto. En pleno invierno. Exacto. Hoy día mismo ya en La Molina, por ejemplo, después de una mañana muy húmeda y lluviosa, hubo presencia de brillo solar y seguramente mañana también en la tarde tengamos una condición muy similar y hacia el fin de semana todo indica que tendríamos mayores temperaturas. De acuerdo. En la costa central. En la costa central. ¿Y en el norte? En el norte también ha habido un descenso de temperaturas, no ha sido tan significativo como lo del sur y lo del centro, y el panorama de largo plazo es que se mantengan estas anomalías de temperatura. Hace 3 o 4 semanas teníamos 4 grados sobre los valores normales, y luego de este episodio de potenciamiento del anticiclón, teníamos 25 grados en vez de 21 en la costa central, en Lima y la costa central. En Lima, por ejemplo, durante la noche estábamos cercanos a los 20 grados. Ya. Ahora estamos entre 16 y 17 grados. Ya. Entonces, ese ha sido el descenso que hemos tenido. En el norte, obviamente, las temperaturas son mayores, pero igual, consideremos que de 21 grados o 20 grados que se debe tener en la noche producto de este calentamiento, hemos descendido a 17, 18 grados. De acuerdo. Todo esto es el niño costero. Es decir, es un niño formado cerca de nuestra costa. A diferencia del niño global, que nos viene de lejos, de miles de kilómetros en el Pacífico, hacia la Polinesia y hacia Oceanía. Hacia el centro del Océano Pacífico es donde estamos en un proceso de calentamiento. Continúa, exacto. Aumenta el proceso de en el centro del Pacífico. A varios miles de kilómetros de nuestra costa. Más o menos son 12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros, casi es bastante. Una tercera parte de toda la circunferencia del globo. Sí, casi en el límite del cambio de fecha. En esa zona es donde se mide el niño global, que es el niño que discute la NOAA o discute el Buró de Meteorología de Australia. Y no están de acuerdo la NOAA norteamericana con el Buró australiano. Exacto. En junio la NOAA ya había declarado el niño y sin embargo el Buró hasta este momento no lo declara porque para ellos le falta la componente atmosférica. Presión. Exacto, la presión alta. Exacto, ¿no? Entonces no hay lo que le llamamos el índice de oscilación del sur, no está coincidiendo con lo que existe, digamos, como parámetro para ellos para decir. Entonces, ¿qué escenarios nos alejamos de este debate entre científicos rivales, los australianos y los norteamericanos? No, sí, diferentes criterios para decir. Pero se ha planteado una verdadera rivalidad, ¿no? Porque vamos a ver quién acierta más, quién prevé más. Entre tanto, estamos viendo grandes desastres en varias regiones del mundo, graves, ¿no? Lo de Libia es gravísimo. Es gravísimo. ¿Cuántos muertos? No sé cuántos muertos han habido, pero son muchos y ha llovido lo que debería llover casi en un año, ha llovido en un día, ¿no? Es un país desértico, seco, Libia. Y bueno, no solamente ha sido ahí, si has visto el tema de los récords de temperatura,
en Europa, en África, en Asia. Antes, ¿no? Hace algunas exacto, en julio. En julio se batieron los récords. Todos los días se batía un récord. Encima de los 40 grados, incluso en Inglaterra, que es una isla, y como toda isla rodeada por el mar que modera la temperatura. Bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles para nuestro país hacia fines de año? A ver, digo fines de año porque el niño se le llama niño por la Navidad, es el niño Dios que nace el 24, entonces exacto, eso fue es la fecha de referencia, ¿no? Exacto, bueno, es conocimiento de nuestros pescadores y le pusieron ese nombre a esa corriente de agua cálida, que después las entidades internacionales lo han capturado y se han apoderado, digamos, del nombre y por eso genera la Algunos confusión. Están sumamente perturbados porque la ñ no existe en las otras lenguas, no saben cómo decir niño ni cómo escribirlo, ¿no? Exacto, bueno. Es su problema. Pero bueno, en fin, lo que esperamos es de que esto continúe. Digamos, la buena noticia es de que ha disminuido la probabilidad de que sea, digamos, extremo, justamente debido Repita esa buena noticia, por favor, doctor. Sí, nuevamente, no, ingeniero nomás. No, bueno, en fin, no, doctor se llama a la gente que posee mucha ciencia. Pero sí, lo que ha disminuido es esa posibilidad de llegar extremo justamente porque estamos descendiendo la temperatura, las anomalías que teníamos. Como les decía, en agosto alcanzamos el pico con casi 3.6 grados de anomalía positiva en el mar y ahora estamos en 2.9 y con tendencia a la baja. Si el anticiclón sigue fortalecido, y eso esperamos por lo menos hasta finales de este mes, activo y por momentos un poco más debilitado, pero presente, entonces nos daría mayor posibilidades de que esto siga descendiendo y que no nos agarre en el verano, que es junto con la temporada de lluvias, lo que genera el mayor impacto, por lo menos visible, hacia la población. Usted ha mencionado el anticiclón. Explíquenos, por favor, qué es este fenómeno, porque es nuestro aliado. Nos conviene que tenga poder este anticiclón, ¿no? Explíquenos, por favor. Exacto. Mira, el generador o el potenciador de los vientos alisios, que son los vientos que alejan el agua caliente de la costa de Sudamérica y los ponen en la parte oeste del Océano Pacífico, los limitan hacia la zona de Australia e Indonesia, son justamente los vientos alisios. Cuando estos vientos colapsan, se debilitan mucho, el agua cálida que está al otro extremo comienza a acercarse hacia la costa de Sudamérica. Entonces, eso es, digamos, el principio del fenómeno del Niño. Cuando estos se potencian, generamos afloramiento costero. Las aguas en Perú son más frías justamente por el afloramiento y la corriente de Humboldt. Y tenemos estas temperaturas en invierno y el techo de nubes bajo con el color característico en Lima, ¿no? Entonces, este anticiclón lo que hace es eso, ¿no? Potencian los vientos, potencian el afloramiento y alejan las aguas cálidas de nuestra costa. Por eso es positivo. Por otra parte, hemos tenido un fenómeno extraño en el sur de la costa, sobre todo en Ica y en la provincia de Pisco, con tormentas de arena. Y ha habido que cerrar escuelas y comercios por vientos excepcionalmente fuertes. ¿Tienen algo que ver estos fenómenos con lo que nos está describiendo como niño costero? Con el anticiclón, en realidad. Con el anticiclón. Con la presencia del anticiclón. Justamente el potenciamiento del anticiclón intensifica los vientos, como le decía, y una vez con los vientos intensificados en zonas como en Ica se forman las paracas, ¿no? El día de ayer tuvimos una paraca muy intensa, generalizada en realidad prácticamente en toda la región Ica y el norte de Arequipa. El levantamiento de polvo ha sido muy fuerte, una característica obviamente de la paraca, que estamos en los meses, digamos, de mayor incidencia de estos fenómenos, ¿no? de las paracas. El día de hoy también ha habido, pero una de menor intensidad, y mira cómo se relaciona todo. El hecho de que se haya levantado el polvo, se haya polvo y dispersado, la arena. Exacto, disminuye la velocidad, los vehículos tienen que parar. Sí. Me ha sucedido ayer una de esas tormentas. Y ese polvo también se traslada hacia Lima. Y son núcleos de condensación. Pero no hemos sentido mucho por acá, ¿no? No se siente el polvo, pero el momento de llegar hacia una zona con alta humedad como estaba Lima, favorece a la presencia de las lloviznas también. Casi siempre, después de una paraca en Ica, al día siguiente o en la noche de ese día hay una precipitación, una llovizna en la ciudad de Lima.
Bueno, gracias por conectar cosas que pensábamos separadas. Si lo he comprendido bien, lo que nos ha dicho es que esta temporada de frío y lloviznas y humedad pasará incluso ya el fin de semana. Sí, justo estamos empezando en debilitamiento. El anticiclón no es permanente, sino es semipermanente. Entonces va a haber un debilitamiento y luego vamos a tener un potenciamiento más o menos hacia el día 20. Entonces, justo para la primavera. Exacto. La primavera va a estar puntual. Posiblemente tengamos cielos más cubiertos y no tanto brillo solar por esos días. Y lo esperamos hasta más o menos el 26, que ahí sí ya esperamos un debilitamiento mucho más fuerte del anticiclón y seguramente retornemos, como les decía, ya a una condición cálida como la hemos estado teniendo durante todo el invierno. O sea que la primavera llegará con cierto retraso este año, en buena cuenta. Bueno, un poquito, unos días, pero de ahí nuevamente tendremos brillo solar. Lo que está diciendo es usted que de aquí hasta el 26, es decir, los próximos 12 días, habrá que abrigarnos con cuidado y manejar con extremo cuidado, porque las pistas de la costa central y interior de Lima seguirán estando húmedas buena parte del día. Sí, sobre todo en las primeras horas de la mañana, ¿no? Y hacia el mediodía posiblemente sí ya con algo de presencia de brillo solar. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, doctor Jonathan Cárdenas, ingeniero, si usted prefiere, Jonathan Cárdenas, especialista en meteorología, formado en la Universidad Agraria y profesor de la Escuela de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea. Me imagino que nuestros aviadores contarán con usted para saber cuánto se pueden alejar de sus bases y a partir de qué lugar las cosas se ponen peligrosas. Muchas gracias por su presencia acá. Muy buenas noches y que tengamos usted y todo lo que nos ven una buena primavera. Todavía falta, pero en fin.